estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Muy buenos días, hermanos en Cristo, Dios les bendiga. Les doy la bienvenida en esta mañana a nuestro TCD, nuestro tiempo con Dios, de hoy viernes 28 de abril de 2023. El tema del día de hoy de nuestro devocional se llama Dios ve todas las cosas. Como ustedes, ¿verdad?, sabrán, estamos leyendo el libro de Segunda de Samuel. Ahora seguimos en el capítulo 11, ahora vamos a leer el capítulo 14 al 27. Acompáñenme, por favor. Dice la palabra: venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retirados de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías, heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, y si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais los que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Robal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercáis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías heteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos del muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías heteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Jehová: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido estaba muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor. Amén. Vemos cómo, ¿verdad?, en los versículos anteriores, si ustedes están viendo los devocionales, ¿verdad?, se ha visto cómo, ¿verdad?, David y Betsabé se acuestan y cometen adulterio, ¿verdad? Y entonces de ese pecado, Betsabé sale embarazada y manda a decir al rey David. Y el rey David, para ocultar su pecado, ¿verdad?, él comienza a hacer otras cosas para tapar, ¿verdad?, lo que había hecho. Y él manda a llamar a Urías, ¿verdad?, y le dice que se quede en casa con Betsabé para que puedan estar íntimamente, y pues le pueda decir: no, el hijo que está esperando es tuyo, no es mío, ¿verdad? Pero no le salió, ¿verdad? No se salió con la suya, porque vemos que Urías era un siervo valiente, un soldado valiente y fiel,
que él dijo, no, yo no puedo estar aquí con mi esposa mientras los demás están allá en la guerra peleando. Entonces él no estuvo con su esposa, él dijo, voy a volver al campo de batalla. Y en el versículo 14 dice, venida la mañana escribió David a Joab una carta. Ya vemos que Urías se iba a regresar a la guerra. Entonces ahí David toma una decisión de escribir una carta, ¿verdad?, diciendo que ponga a Urías, ¿verdad?, al frente de la batalla, ¿verdad?, para que ahí, ¿verdad?, él pueda morir. Entonces esa carta lo lleva el mismo Urías, lo lleva, ¿verdad? El mismo Urías lleva esa carta a Joab, ¿verdad? Para que él mismo, ¿verdad? Él mismo estaba llevando su mismo mensaje, su propio mensaje de su muerte. Vemos cómo, ¿verdad?, David hace esta artimaña por tapar su pecado, por tapar algo que había hecho, comienza a hacer algo mucho peor. Y él comienza a maquinar la muerte de su soldado y su mejor siervo. Dice la Biblia que Urías Eteo era uno de los 30 valientes que estuvo con David en la guerra. Pero eso no le importó a David. No le importó que él sea un soldado fiel y valiente. No le importó que él sea su amigo. No le importó, ¿verdad? Lo único que le importó en ese momento era tapar su pecado. Tapar lo que había hecho. Él quería evitar las consecuencias de su pecado. De todas formas quería evitarlo. Pero sin embargo, vemos que en el versículo 17 dice: y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías Eteo. Joab hizo todo lo posible, ¿verdad?, que se cumpliera lo que el rey le había mandado. Joab cumplió todas las órdenes al pie de la letra. Aunque él sabía lo que estaba haciendo, él sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero él, ¿verdad?, no le importó. Apagó su conciencia, cayó su conciencia, ¿verdad? Y dijo, voy a obedecer lo que el rey me manda, ¿verdad? Y entonces dice la Biblia que él hizo lo que el rey lo mandó, ¿verdad? Lo puso a Urías Eteo al frente de la batalla, en donde, ¿verdad?, la guerra se pone más candente, más fuerte, y es ahí cuando Urías, ¿verdad?, Eteo fue herido, y la Biblia dice que él murió, ¿verdad? ¿Cuál es el pecado que debo dejar de ocultar para confesarlo y arrepentirme de él? El rey David estaba pecando contra Dios, y de un pecado llevaba a otro pecado, y así. Y él, ¿verdad?, pensaba ocultar su pecado, quería ocultar su pecado, ¿verdad?, haciendo otras cosas que no estaban bien delante de los ojos de Dios. ¿Cuántas veces nosotros también, o muchos cristianos, pecan contra Dios, y para ocultar su pecado, ¿verdad?, hacen otras cosas más peores? De repente una mentira chiquita, pequeña, que pareció inofensiva, te lleva a decir otra mentira más grande, y otra, y otra, y otra, ¿verdad? Y te ves envuelto en una telaraña de mentiras, en la cual tú dices, ¿y ahora cómo voy a salir de esto? Y así puedo hablar de la infidelidad también. De repente una conversación con alguien, con un amigo, una persona, una mujer, un hombre, y dices, no, es una conversación casual, simple, no hay problema. Pero esa conversación te llevó a algo más íntimo, a algo más cercano, y hay un sentimiento entre el uno y el otro, hay un acercamiento más y otro más, y hay una conversación más estrecha, más íntima, y hasta el punto dicen, vamos a vernos. ¿Y qué pasa? Cometen adulterio. Salen hiriendo al esposo o a la esposa, al novio, a la novia, o al enamorado o a la enamorada, ¿verdad? Y así. Y muchas veces pensamos, no, nadie lo ve, voy a hacer algo para tapar lo que estoy haciendo, y queremos hacer otra cosa, ¿verdad? Pero vemos que por la historia de David, eso no lo podemos ocultar.
todo sale a la luz tarde o temprano y grandes consecuencias son las que podemos pagar. Seguimos y dice el versículo 18 al 27, dice: entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, ¿verdad? Vemos que Joab envió a un mensajero a decir lo que había pasado a David. Y lleva, ¿verdad? Llega el mensajero a David, le dice y le comienza a contar, ¿verdad? Hemos estado en la guerra y esto es lo que ha pasado. Ha habido una guerra muy fuerte y pasó que hemos perdido, ¿verdad? Hemos perdido muchos hombres. Y ya David se estaba enojando y le dice: espérate, pero también hay un hombre muerto, es Urías. Y él dice: cumplieron con mi mensaje, qué bueno, ¿verdad? En el fondo me imagino que decía: qué bueno, cumplí, ¿verdad? Se logró lo que yo quería. Y dice la Biblia que le dijo el rey David, le mandó el mensajero a decir a Joab: no te preocupes, no tengas pesar por lo que has hecho. O sea, prácticamente le dijo: lo que has hecho, no te preocupes, lo has hecho como yo te he ordenado, así que no hay ningún problema, no tengas ningún pesar, ¿verdad? No te preocupes por nada, más bien sigue haciendo lo que tienes que hacer, refuerza, ¿verdad?, los batallones y anda, ¿verdad? Sigue a la guerra y haz lo que tienes que hacer, ¿verdad? Y dice la Biblia que también pasado se enteró Betsabé de la muerte de su esposo y ella hizo luto, ¿verdad? No, me imagino por un tiempo hizo luto, y el pasado el luto, dice la Biblia que David mandó a llamar a Betsabé a su casa para que viva con ella. Pero vemos el capítulo 20, en el versículo 27, ya en los últimos líneas, dice: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Amados hermanos, vemos como la palabra nos dice que David, ¿verdad?, hace lo que él había planeado, ¿verdad? Se llegó a hacer todo lo que él había hecho. Pero David, ¿verdad?, pensó que nadie se iba a enterar. ¿Verdad? Toda la gente pensará que Urías murió en la guerra, pobrecito, ¿verdad? Y como el rey es un rey compasivo que no dejó que la viuda se quedara sola, sino que lo llamó a vivir para que seas una de sus esposas, porque recordemos que David tenía muchas esposas, ¿verdad? Entonces, qué rey tan piadoso, tan bondadoso, ¿verdad? Que recogió, ¿verdad? Hizo su esposa a la mujer, ¿verdad?, a Betsabé, que fue la esposa de ese valiente guerrero que murió en la guerra, ¿verdad? Según él estaba oculto todo. Según él, ¿verdad?, nadie se había enterado de nada. Pero vemos cómo la Biblia habla que Dios no estaba contento con lo que había hecho David. Hermanos, a veces creemos que nuestro pecado está oculto. Nadie se enteró. Ya hice algo, hice una cosa, hice otra cosa. Ya nadie se enteró, solamente yo lo sé. Pero nos olvidamos que Dios lo ve todo. Él conoce nuestro pecado. ¿Hay algo que estás ocultando? Como cristiano, de repente estás yendo a la iglesia o estás cantando, ¿verdad? Y al frente en la alabanza eres un líder, estás siendo maestra de la escuelita dominical o haces coreografías, pero quizá algo estás ocultando, que aparentemente nadie lo sabe, pero que es un pecado, ¿verdad? Que estás atentando contra Dios, estás atentando contra el templo del Espíritu Santo, contra ti mismo. Pero es un pecado, ¿verdad?, que Dios no lo ve con buenos ojos, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios nos enseña que Dios lo ve todo. Como dice el título, Dios ve todas las cosas. Quizá pensamos nadie lo ve, nadie lo sabe, solamente yo lo sé, pero recordemos, Dios ve esos pecados ocultos que quizá pensamos que nadie lo sabe, y Dios no está de acuerdo. Dios no está de acuerdo. Dios, ¿verdad?, no le gusta nuestro pecado. Y lo ve con ojos, ¿verdad?, de muchas veces de enojo. Entonces, hermanos, ¿qué concepto tendrá Dios de mí, de todo lo que ve? De repente
Estoy viviendo una doble vida en la iglesia y en el mundo. Me voy a la iglesia, pero después me voy a las fiestas o estoy tomando por ahí. O en la iglesia de repente hablo muy bonito, ¿verdad? Pero con mis amigos, con otro tipo de amistades, estoy hablando groserías, palabras oeces, ¿verdad? Palabras malcriadas. O de repente nadie lo ve en mi casa, pero yo me desenvuelvo en la iglesia y de repente estoy mirando pornografía en mi casa. Solamente tú lo sabes y Dios. Recuerda que Él lo ve y Él quiere que tú vengas delante de Él. No escondas tu pecado. Recuerda, tú piensas esconder tu pecado y no va a pasar nada. Recuerda que todo sale a la luz tarde o temprano. Y cuando sale a la luz, recuerda, va a haber muchas consecuencias para ti y para otras personas. Así que te animo a que vengas al Señor y puedas confesarle tu pecado. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana, gracias por tu palabra. Bendice este tiempo, Señor. Bendice a cada persona que está oyendo tu palabra y seas tú hablando a sus corazones, Señor. Y si están pecando, si están teniendo pecados ocultos, quizá pensando que nadie lo sabe, ayúdalos a que tengan una actitud de arrepentimiento, Señor. Señor, de alejarse de lo malo, alejarse del pecado y venir a ti creyendo, como dice tu palabra, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos, cuídense mucho. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Chao. Estar contigo, no hay